Hola, buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos estén viendo y sobre todo la hora. Vamos a presentarles un trabajo de la materia adaptativa 2 correspondiente a la unidad de Introducción al análisis de datos. Para ello, se fue necesario realizar un mapa mental para poder explicar de mejor modo el tema subsecuente, además de subdividirlo en diversos tópicos para que el tema sea de mejor entendimiento, menor complejidad y sobre todo que sea vistoso para el público en general y que no se aburra, mientras aprende un poco. El equipo, el cual fue el encargado de desarrollar ese trabajo, se conforma de Antonio Bacuc Aparicio Pérez, Jonathan Eliseo Domínguez Hernández y su servidor Gerardo Humberto Reyes Rico. En unos instantes se mostrará el mapa mental, se abordará para ser explicado y sobre todo ver de qué trata el análisis de datos. Ahora bien, este es el mapa mental que se fue elaborado para poder explicar el tema de análisis de datos. Como pueden observar, contiene colores para ser vistoso para el público, además de imágenes o contenido multimedia para poder relacionar las ideas principales junto con el texto correspondientes a. Ahora bien, son tres temas, subtemas más bien, necesarios para poder explicar el tema. Valor de los datos, datos y datos masivos, y por último, administración de datos masivos. Comenzaremos desde el valor de los datos, cuya primera pregunta es, ¿qué es un dato? Simple, un dato es cualquier secuencia de uno o más símbolos a los que se les da significado mediante actos específicos de interpretación. O sea, sí, un dato tiene diferente interpretación o diferente significado dependiendo de quién lo trabaje. Un dato en informática no va a ser el mismo que en matemáticas, que en finanzas, en el campo de la industria, por citar breves ejemplos. Además, los datos de forma aislada no van a tener mucha relevancia o importancia para poder ser tratado con ellos, mientras que si se encuentran en conjunto se les dará un mejor uso junto con una mayor interpretación de los mismos. Bien, el siguiente es cálculo de crecimiento exponencial. La expresión crecimiento exponencial se aplica a una magnitud tal que su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido en el tiempo. Bien, ¿cómo se puede interpretar de mejor modo el cálculo de crecimiento exponencial? Simple, los valores, entre más tiempo transcurra, van a irse acrecentando o decreciendo. Los ejemplos más prácticos son las gráficas que se pueden observar tanto de la bolsa de valores, porque el campo de las finanzas es quien más utiliza el cálculo de crecimiento exponencial. Los censos de población también son muy necesarios. O un ejemplo más reciente, lo del coronavirus que, si se han dado cuenta, ha ido en aumento todos los casos alrededor del mundo, ya sea casos confirmados, descartados, gente curada, gente que ha fallecido. Para ello es necesario el cálculo de crecimiento exponencial para dar una estimación aproximada, si no es que exacta, de cómo se van a ir comportando los valores en cierto lapso de tiempo. Y por ello también va relacionado al crecimiento de los datos, que es una gran cantidad de datos por cada minuto, que cada día va en aumento y no solo se generan en las redes sociales. Tenemos por ejemplo los satélites, que son necesarios para estudiar cuestiones climatológicas, junto con de geografía y para poder analizar futuros imprevistos o catástrofes naturales que puedan suceder en la Tierra. La aeronáutica sobre los transbordadores espaciales, a qué velocidad abandonan la Tierra, si han llegado con éxito a su destino, si han fallado, y posibles mejoras en el futuro. Los equipos militares, armamento utilizado para cierto conflicto bélico, tropas que se van a desplegar, vehículos, las tácticas que se deben de utilizar, etcétera, etcétera. Y las redes sociales, pues, ¿cuántas veces entras al día? ¿Cuántas publicaciones ves? ¿Cuánto posteas? ¿Cuánto reaccionas?
a quién sigues, quién te sigue, qué contenido ves. Y por ello, se procesan e interpretan estos grandes conjuntos de datos, mejorando procesos de gestión, aprovechando oportunidades y ganando así ventaja competitiva para ser el mejor en su campo y evitar que la competencia domine ese terreno el cual quiera abordar. Y por ello hay un impacto en todo este crecimiento que va con Big Data. El impacto que Big Data conlleva sobre las compañías se concentra en torno a la utilidad que ofrece para tomar decisiones más informadas, mejorar procedimientos de entidad, ofertar un mejor servicio a los clientes y crear productos más competitivos. La industria automotriz y las sucursales que venden sus productos. Decisiones más informadas. ¿Qué vehículos han estado vendiendo en el mercado? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿En qué región se van a estar vendiendo? Si va a ser factible que lo compre el usuario final y que tenga los recursos para repararlo. Ofertar un mejor servicio a los clientes. Darle una carta de diversas opciones al cliente de sus vehículos que contienen. Características, a qué público va más adecuado, su presupuesto, que pueda pagarlo, que la póliza de garantía cubra los mayores imprevistos que puedan suceder y crear productos más competitivos, precios asequibles, que puedan pagar, que sea gustoso el cliente y que tengan el respaldo de mucha confianza de más clientes detrás de ellos y así ser el mejor en el sector de ese mercado. Y así es como se pudo explicar de manera rápida el valor de los datos. Los otros dos temas que son datos y datos masivos y administración de datos masivos serán explicados por mi compañero Habacuc y Jonathan. Y pasaremos enseguida con Habacuc para que explique datos y datos masivos. Buenas tardes, de nuevo Antonio Habacuc Aparicio con ustedes para presentarte ahora acerca de la información de lo que son los datos y datos masivos. Para comenzar con este tipo de información, debemos analizar primero que nada qué es Big Data. Big Data, como podemos ver en nuestro mapa mental, está asociado a dos definiciones distintas, la que son los datos y la que son los almacenes. En los datos, este término es muy amplio, pero para cortarlo un poco, refiere al conjunto de datos que son muy grandes o complejos que las aplicaciones de manera tradicional no pueden manejar por una insuficiente capacidad. Y en los almacenes son los sistemas de información los cuales guardan o almacenan estos datos. Estos sistemas de información pueden ser muy amplios, muy amplios, y van acumulando a gran escala los datos y los procedimientos usados en ciertas empresas, por ejemplo en el supermercado, es muy utilizado. Y con estos datos posteriormente las empresas van a poder identificar patrones recurrentes dentro de esos datos que están almacenando. Por eso es muy importante tener, cuando se va a hablar de Big Data o de datos grandes, un centro de información que pueda recopilar todos esos datos que son necesarios para poder tener conciencia de lo que se quiere lograr. Por ejemplo, si vamos a sacar el ejemplo más claro son los supermercados. Si se quiere sacar información de qué producto es acompañado cuando se compra leche para ponerlo más cerca, es muy importante tener Big Data de nuestro lado. Aparte, estos datos que almacena Big Data pueden ser de video, de audio, pero muy grandes que gestores normales no pueden almacenar. Bueno, pero ¿qué características tiene este tipo de datos? Este tipo de datos debe cumplir con las 7 V, que son volumen, velocidad, variedad de los datos, veracidad de los datos, viabilidad, visualización de los datos y valor de los datos. Pero ¿a qué refiere cada una?
Aquí podemos ver las 7 Bs de Big Data. Bueno, el volumen es la cantidad de datos que son generados y son almacenados para poder procesarlos y transformar los datos en acciones. La velocidad de los datos es la rapidez con la que los datos son creados, almacenados y procesados en tiempo verdadero o en tiempo físico. La variedad de los datos son las formas, tipos y fuentes de estos datos, ya que, bueno, como se explicaré más adelante, ciertos tipos de datos no son homogéneos y tienen que venirse filtrando para de esta manera poder hacer que los datos queden solo los datos que nos puedan servir en un futuro y no datos falsos o datos que no sean servibles para identificar patrones. Otra de las Vs es veracidad de los datos, que esta refiere más que nada al grado de confianza de la información que se está recibiendo. Estos trabajos más o menos está hecho por personas que ya saben del tema, personas que tienen ya la capacidad para discriminar datos que no sirvan para la empresa. La siguiente V, viabilidad, la cual es el uso eficaz del gran volumen de datos. Esto es, si realmente se tiene los datos que queremos, pero no se pueden utilizar o no se pueden manejar, ya que no son viables, ya que no contamos con el equipo adecuado, pues de nada nos servirá tenerlos almacenados. La sexta V es la visualización de los datos, que es el modo en que los datos son presentados. Es muy importante porque de esta manera, después de todo el filtrado y todo lo que se le hace a los datos, aquí es donde se van a encontrar los patrones y las claves, las cuales vamos a investigar para poder sacar la viabilidad de ciertas acciones de estos datos. Y por último, el valor de los datos, que es ya cuando estos datos ya se transforman en información servible para la empresa, de manera que a partir de esta se va a convertir en conocimiento para que la empresa pueda tomar cierta acción. Volvemos al ejemplo del supermercado. En el valor de los datos, si sabemos que de cada 20 clientes que compran leche, 15 compran pan, una de las acciones más recomendadas para la empresa después de hacer todo este procedimiento es poner el pan cerca de la leche, para que esa cantidad de gente que lleva pan con leche pueda crecer y no quede estancada nada más en ciertas personas, porque aparte de todo ahí existe un patrón de compra. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las fuentes de datos masivos. Las fuentes de datos masivos es la materia prima con la que trabaja Big Data, y de esta se puede analizar la información y obtener los resultados de forma geográfica. Vamos pues, en las empresas, por ejemplo, si en Dolores se está consumiendo más ropa que en San Diego y ya no hay sucursales suficientes para atender esa venta de ropa, lo que hace esta es poder posicionar geográficamente en donde convendría más poner una tienda de ropa. Y algunos de los ejemplos más importantes que encontramos en las fuentes de datos pues son Facebook, Twitter, Amazon, Nasdaq y QADL, que son bancos, y GitHub. ¿Y por qué estos? Por ejemplo, en GitHub las temáticas y la distribución geográfica de las librerías para compartir y descargar es en sí sola una fuente de datos para el Big Data de GitHub, ya que a partir de esto pueden procesar en qué lugares puede haber más información viable para la empresa, puede haber más programadores fuertes y puede haber más uso de datos y de programas. En Amazon también existe
la fuente de datos, ya que es de donde se descargan datos vinculados a la teledetección, al clima, censos, música, libros y la salud. En Twitter lo podemos encontrar gracias a su API Graph, en el que nos van a salir los datos de la red social del entorno de Facebook. Y también en Twitter podemos analizar datos y gracias a las fuentes de información podemos realizar búsquedas de información dentro de la red social. Estos son algunos ejemplos. Como podemos ver, son empresas muy grandes, pero ahora vamos a ver la diferencia entre los datos que nos pueden ofrecer ellos y los que no. Por ejemplo, nos pueden ofrecer datos abiertos. Estos son datos que no tienen o no afectan de manera directa a un individuo si son liberados. No tienen derechos de autor, patentes o mecanismos de control. Esto es, por ejemplo, Facebook nos puede liberar cuánta gente está consumiendo contenido de una página, pero nada más cuánta gente. ¿Por qué? Porque los datos privados, que es el contrario de los abiertos, son datos que están vinculados ya a una o varias personas y pueden ser determinados como sensibles. Volvemos a este ejemplo, nos puede proporcionar 10 personas ven este tipo de contenido, pero nunca o casi nunca, porque ya pasó con Cambridge Analytica, nos debe brindar la información de qué personas ven ese contenido. Ahora bien, existen dos tipos de datos: los estructurados, que son archivos de texto que ya están en filas y en columnas, ya están estéticamente bien, ya son legibles, ya pueden ser procesados. Y los datos no estructurados, que como su nombre lo indica, no están estructurados, no hay filas, no hay columnas, y deben de ahí discernir varios datos para poder sacar un contenido neto que nos pueda ayudar a encontrar lo que buscamos. Este también se puede identificar como que tiene una estructura pero no tan legible como la anterior, y esto no nos resulta útil. Por eso se conocen también como datos no estructurados, ya que no se van a poder procesar y, pues como lo mencioné, deben de ser catalogados para poder procesarse posteriormente. Bueno, esto sería todo de parte de Big Data y de los datos, de los tipos de datos y datos masivos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan Eliseo Domínguez Hernández y yo procederé a explicar el apartado 3 de lo que es la introducción al análisis de datos, que se refiere a la administración de los datos masivos. En este caso, pues obviamente a esto se refiere más bien como a lo que se le conoce como Big Data, y pues a su vez también a diferentes subramas que tanto estas cosas se componen y la manera de cómo administrarlas. Bueno, pues comenzamos explicando lo que es la infraestructura de los datos masivos. En este caso, pues se refiere al menos a lo que yo investigué, se refiere a lo que se refieren a los macrodatos. Macrodatos, pues obviamente también llamados como datos masivos, pues inteligencia de datos o datos a gran escala o simplemente como Big Data, son un término que hacen referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos como que hagan para que hagan falta aplicaciones informativas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente, tanto por su gran cantidad de datos que estos contienen. En este caso, por ende, los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de los datos son más, se podría decir, sofisticados y requieren de un software especializado para manejarlos. En este caso, pues, los que son los macrodatos, pues, se le pueden describir o se le pueden sacar diferentes características, como por ejemplo su volumen, que es la cantidad pues, que estos tienen, la variedad, ya sea el tipo, su naturaleza de datos para ayudar a personas y
para ayudar al análisis. A su vez también, pues los macrodatos se refieren a que se pueden utilizar, ya sea son textos, se refieren a que pueden ser textos, imágenes, audios y videos, entre muchas otras cosas. También otras de sus características se refiere a lo que son su velocidad, su veracidad, ya sea pues la calidad de estos mismos y el valor que ellos tienen, ya sea que si son de mucho valor, de valor urgente o no. Y aquí pues en la imagen se puede notar que hay un ejemplo de representación de los macrodatos, en este caso pues creado por IBM, que pues se visualiza que son racionales y acompañada de colores y posiciones en su representación, además de que pues cada uno de estos colores representa cada tipo de dato. Bueno, pues el siguiente son las bases de datos de archivos planos. En este caso, una base de datos de archivos planos pues almacena en un archivo llamado un archivo plano. En este caso pues almacena estos mismos datos. Los registros siguen pues por un formato ya sea uniforme, se refiere a un formato, se puede decir, estándar, y no existen estructuras para la indexación o el reconocimiento de las relaciones ya sea para sus registros. Los archivos son simples y pues un archivo plano puede ser de tipo texto sin formato de archivos o un archivo binario. Y a su vez pues las relaciones que pueden ser inferidas a partir de estos datos son de los de la base de datos, pero el formato de base de datos en sí no hace que estas relaciones sean explícitas. Y aquí pues podemos ver lo que es el ejemplo, un ejemplo de modelo del archivo plano. En este caso pues se nota que, bueno, aquí dice que es un flat file model, que el root número pues equivale a estos tantos números, los miles y la actividad que ellos tienen. En este caso pues hace referencia a cómo es un archivo plano. El siguiente pues son bases de datos relacionales. ¿A qué se refiere con bases de datos relacionales? Pues es una recopilación de elementos de datos relacionales predefinidas entre pues estas mismas. Estos elementos de las bases de datos relacionales se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Las tablas se realizan para guardar información sobre los objetos que se representan en lo que es la base de datos. A su vez, cada columna es una tabla que guarda datos predeterminados y pues un campo almacena el valor real del atributo. Además de que las filas de la tabla representan ya sea una recopilación de valores relacionados de un objeto o entidad. Y también a su vez cada fila pues de una tabla podría marcarse como un identificador único denominado clave principal. Obviamente como cada base de datos tiene que tener una en cada tabla. Mientras que las filas de varias tablas pueden relacionarse con claves con las obviamente reconocidas claves extranjeras. Y aquí pues hace referencia en la imagen a lo que es cómo funciona lo que es una terminología de base de datos relacional. Como puede ver aquí, tanto los atributos como la relación y las tuplas que hacen pues el conjunto. El siguiente pues son los datos distribuidos o datos de almacenamiento. En este caso yo los relacioné como el procesamiento distribuido de que son los datos, el cual pues es, como se menciona, es una técnica, se puede decir, de computadoras, que varias computadoras de distintos lugares comparten su capacidad de procesamiento de computadora. En este caso pues es como se tratara de una base de datos distribuida que hace referencia a que se pueden conectar a diferentes computadoras, ya sea con el mismo software, a lo que es una sola base de datos. Pues esto se podría decir que refiriéndonos a los datos distribuidos y de procesamiento, pues
Esto no es lo que es un servidor único y centralizado que gestiona y proporciona funcionalidades de procesos a todos los sistemas conectados. Las computadoras que forman parte de esta red de procesamiento de distribución de datos están en distintos lugares, pero están interconectadas usando enlaces inalámbricos o por satélite. En este caso ya sea, pues, obviamente, con más hacer referencia, pues, lo que es el Wi-Fi. Y aquí, pues, obviamente, en la imagen pone, pues, la referencia de de un sistema de multiprocesos de memoria compartida. En este caso, pues, la unidad de control, la unidad de coma de flotante y el caché. Y al igual acá la unidad de control, la unidad de coma flotante y el caché, tanto la memoria y el S y el IS. Y por último, pues nuevamente, pues a qué se refiere con lo que es SQLite. SQLite pues hace referencia a un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACID, contenida en una relativamente pequeña, lo que son unos 275 kilobytes, en dos bibliotecas escrita en C. En este caso, SQLite es un proyecto que se dominó público por un creador pues llamado por Richard Heap. A diferencia de lo que son los sistemas de base de datos comunes cliente-servidor, pues el motor de SQLite pues no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la biblioteca que SQLite contiene se enlaza con el programa pasando a ser parte principal o parte integral de este mismo. El programa pues SQLite funcional utiliza pues la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples o sus rutinas y funciones que principalmente efectúan al momento de ejecutarse estos programas. A la vez, esto produce que la latencia, ya sea cuando se esté ejecutando en el programa, en el acceso a lo que es la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre los procesos. Además, pues el conjunto de las bases de datos, o sea, pues las definiciones, las tablas, índices, etcétera, son guardados en un solo fichero estándar en la máquina del host. Este pues es un diseño simple que se logra bloqueando todo el fichero de la base de datos al principio de cada transición. Y pues esto principalmente es a lo que se refiere a SQLite, y esto a su vez generalmente entra a lo que es la administración de datos masivos, que a su vez en temas anteriores, en subtemas anteriores ya explicados por mis compañeros, pues se refieren a lo que es el Big Data, pero aquí principalmente Big Data es como que forma parte de esta administración de los datos masivos, ya que pues como dije anteriormente, Big Data pues son demasiados datos que a su vez se necesitan programas o se necesitan simplemente software especializado para así poder manejar tanta variedad y tanta cantidad de datos. Pues esto sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Y por último, para acabar, resaltar, el análisis de datos es importante en nuestros días, ya que gracias a esto podemos recopilar grandes cantidades de datos y poder desglosarlos, desmenuzarlos en diferentes subcategorías para poder prestar atención a los mismos, ya que de no ser por esto no podríamos aprovechar los datos de tal modo que nos sean útiles en nuestro día a día y para diversas actividades que se nos lleguen a presentar. Además, junto con Big Data, vamos a pasos agigantados mejorando cada día más para hacer las cosas de mejor modo, más eficaces, con mejores resultados e inclusive con menos riesgos, y así ser los mejores en todo. Y hasta aquí termina la participación de todos nosotros. En verdad les agradecemos el tiempo predestinado para poder ver el video. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo gracias por quedarse hasta el final y gozarlo. Sin más que agregar, nos despedimos y hasta luego. No olviden suscribirse al canal, darle like y hasta pronto.
Estén al pendiente de nuestros nuevos videos por si quieren más contenido y dejen en la caja de comentarios qué les gustaría ver después. Ahora sí, nos vemos, cuídense y no salgan en estos tiempos de cuarentena. Así podremos evitar mayor cantidad de contagios y podremos volver pronto a las calles.